Podcast número 214. Hoy les quiero contar de pronto una historia que ustedes ya conocen, quizá no con tantos detalles como la voy a contar hoy, pero quiero hacer referencia acerca de la importancia de la iglesia, pero no de los ladrillos, de las esquinas, de las paredes, del espacio geográfico que ocupa en un barrio, no. Voy a hablar de la iglesia que somos cada uno de nosotros, de por qué la iglesia es fuerte. Voy a contarles para eso, apartes de mi infancia, de mi adolescencia, de lo duro que fue mi vida en esos días, pero cómo a los 16 años mi abuela me lleva por segunda vez, porque voy a contar cuándo fue la primera vez y cómo fue la primera vez que estuve en la iglesia. Cómo fue esa experiencia de empezar a asistir a la iglesia y por qué empecé yo a creer en ese Cristo que mi abuela predicaba. Al final quizá usted esté de acuerdo conmigo que la iglesia verdaderamente es fuerte cuando se cierra, no cuando se abre. Hola, yo soy José Ordóñez y les invito a disfrutar el podcast del día de hoy, que nos invita a tener un legal entendimiento de lo que significa la iglesia de Jesús. Bienvenidos. Yo tenía 7 años de edad. La iglesia quedaba al frente. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial del barrio San Fernando, y mi papá llegó a vivir, quedaba esquina con esquina. Y mi abuelita los domingos iba a la iglesia y ese domingo pasó la primera vez que yo fui a una iglesia. Pasó mi abuela y le dijo a mi papá, le dijo, Bernardo, présteme a Bernardo. O sea, mi papá era José Bernardo, yo soy José Bernardo, ¿sí? Entonces, mi abuela Bernarda le dijo a mi papá Bernardo, o sea, Bernarda le dijo a Bernardo, présteme a Bernardo. Mi abuela le dijo, présteme a Bernardo, Bernardino, de hecho me decía ella. Le dijo, Bernardo, présteme a Bernardo para llevarlo a la iglesia. Entonces, mi papá Bernardo le dijo, bueno, mamá Bernarda, le prestó a Bernardo. Entonces, 7 años de edad. Barrio San Fernando de Bogotá, Iglesia Cruzada Evangélica Mundial del barrio San Fernando, que era de corte bautista. Entonces mi abuela me toma a mí de la mano y pasa a la calle conmigo y me entra a esa iglesia pequeñita. Ahora, hace 47 años uno decir que era cristiano, eso no crea que es como hoy en día. O sea, nosotros ocupamos un espacio aquí, somos importantes en la comunidad y en la comunidad se nos respeta. Pues hace 47 años no. Hace 47 años se decía que el que leía la Biblia se volvía loco. Hace 47 años todas las iglesias evangélicas las agarraban a piedra. Uno era loco y enajenado porque uno pertenecía a una secta. Y era muy complicado. Bueno, mi abuelita, recuerdo que me tomó la mano, pasamos la calle y entramos a esa pequeña iglesia. Y a mí me gustaba porque recuerdo tanto, había un grupo que se llamaba Embajadores del Rey, que eran niños entre los 6 años y los 10, 11 añitos. Entonces ahí participaban, yo cantaba muy bonito, o sea, y entonces me ponían a cantar a mí. Y me sentía muy especial, pero además me gustaba ir a la iglesia porque yo sabía que si por lo menos iba 1 o 2 veces al año, de esa iglesia después me iban a mandar regalo o yo iba a tener regalo en Navidad. Entonces a mí me emocionaba mucho. Fueron como 2, 3 domingos la primera vez, pero me encantó ir a la iglesia. Mi segundo contacto con la iglesia viene cuando yo tenía 16 años de edad y mi papá y mi mamá se separaron. ¿Ok? Un día yo tenía un papá, una mamá y 5 hermanos, y al día siguiente, por la decisión de mi padre y de mi mamá, pues ya no tenía nada. Mi mamá dijo, usted no se va a quedar conmigo, Bernardo, porque usted es un problema. Yo todavía soy hiperactivo, ¿no? La cabeza me funciona un poco raro. Entonces dijo, usted no se queda conmigo, usted se va para donde la abuela Bernarda, y mi mamá me mandó a vivir otra vez donde mi abuela Bernarda. A ver, 16 años. Yo era un proyecto fallido de vida a los 16 años. Ya era jefe de la pandilla de la Mano Roja en el barrio Lagos 2 en Bucaramanga. Ya le llegaban a mi mamá las primeras citaciones al bienestar familiar. Ya me habían puesto matrículas condicionales en todos los colegios donde yo estudiaba.
Ya me subía a los camiones de Bavaria por la noche, los que dejaban ahí estacionados, a robar cerveza. Ya me paraba yo y apostaba campeonatos de lanzamiento de huevo. Poníamos huevos a podrir y luego cuando pasaban las bucetas por el barrio, desde la mitad de la cuadra, a ver quién era capaz de meter el huevo por entre la ventana de la buceta que pasaba. O sea, y el que lo metiera ese. Ya me iba para las tiendas, pedía, y mientras la señora daba la vuelta, nos robábamos todos y salíamos corriendo. Yo era un proyecto de vida fallido. Cuando decían Bernardo, se decían problemas. Todas mis tías, todos mis familiares, por favor incluya ahí a mi papá y a mi mamá, no querían estar conmigo porque yo era un problema. Cuando mi papá se separa, se va, mi mamá se queda conmigo y dice, no, yo con usted no me quedo. Entonces sentía yo que era una papa caliente que nadie quería recibir. Nadie. Entonces mi mamá me dice, se va para Bogotá, y cuando yo llego a vivir con mi abuela Bernarda. Y una de las primeras cosas que me demostraron del enorme amor que uno debe tener por las almas, por las personas, es que al verdadero cristiano no le asusta asumir compromisos y riesgos por amor a esa persona. Mi abuela hubiera podido decir, ¿sabe por qué? Mi abuela entregó a 7 hijos. Los educó sola porque mi abuelo Mario la abandonó. Cuando mi abuela casa al último de sus hijos, a mi tío Manuel, lo casa, lo entrega y se queda solita y dice, ¡ay, terminé! Y le llegué yo. Hubiera podido decir mi abuela, aquí no me lo traigan. Voy a decir una grosería, prepárense. Mi abuela hubiera dicho, yo ya me jodí mucho en la vida, con 7, y ahora me van a traer un nieto, el nieto problemático. Mi abuela, y hubiera tenido la razón, hubiera sido justo, porque es justo, ¿sí o no? O sea, decir, a mí no me lo traigan, nadie lo quiere recibir, ¿por qué lo voy a recibir yo? Aquí no me lo traigan. No. Una condición sine qua non que tiene todo aquel que quiere cumplir la gran comisión que Jesús le envía, le da, es que no le tiene miedo al mal, no le tiene miedo al problema, no le tiene miedo a las personas problemáticas, porque él considera inmediatamente que no hay poder que sobrepase el poder transformador que hay en el Espíritu Santo, que hay en la palabra de Dios y que hay en la persona de Jesús. Por lo cual, los cristianos no corremos ni nos asustamos cuando tenemos frente a nosotros un proyecto fallido de vida. Es más, a ustedes no les mandaron a predicar a los proyectos buenos de vida, a los que funcionan y están bien. O tienen plata, o tienen poder, o tienen autoridad, porque qué bonito es ir a predicar a una familia que está establecida y que todo está, y tan bonito que es predicarle a una persona que le va a entender a uno el amor de Dios y que en la segunda consejería ya llegue aquí a la iglesia y estén y sean todos bonitos y arreglen todos sus problemas, ¿verdad que sí? Pues a todos nos gustaría predicarle a esa clase de personas. Pero ¿y qué del drogo? ¿Qué del pepo y qué del alcohólico? ¿Qué del indigente que puede muchas veces dormir recostado contra la pared de esta iglesia? ¿Qué del alcohólico? ¿Qué del hombre que golpea a su esposa? ¿Qué del violento? ¿Qué del guerrillero y qué del paramilitar? A mí no me muestren una iglesia grande porque esto se llene los domingos. Llénenlo, chévere. Porque ustedes no son grandes porque llenan este lugar. Ustedes son grandes porque cuando se termina el servicio, cada uno de ustedes se hace efectivo en la sociedad en la que viven. Podcast número 214. Hay 213 más esperando por ti en joseordóñezcristiano.com. Pero también hay podcasts de chistes. Me cuentan algunos que no solamente después de escuchar el podcast de Reflexiones Cristianas se quedan pensando un poquito acerca de todos los principios que hablamos ahí, sino que luego
escuchan el de los chistes que los acompaña rumbo al trabajo o de pronto de regreso a casa, les recuerdo, ya hay más de 32 horas de chistes allí, en el podcast de chistes. Así que búscalo así en tu aplicación, Podcast de Chistes de José Ordóñez. Y también para los que les gustan las predicaciones, o sea, predicaciones de más de 50 minutos. José Ordóñez en todo un mensaje, buscas Prédicas Cristianas José Ordóñez. Esos son los 3 podcasts, que de hecho ya tienen más de 1.200.000 descargas. Y no hemos cumplido todavía el año. Bueno, basta de fanfarronería. Solo me queda a ustedes invitarlos a que sean conscientes de que cada uno de ustedes, así como yo, somos la iglesia, que tenemos un deber de amar a esos proyectos fallidos de vida, porque ellos son la oportunidad de demostrar el amor de Cristo en la sociedad. Que Dios te bendiga.